Bueno, pues ante la pregunta de si conozco el enfoque sistémico, sí lo conozco. Es más, lo considero uno de los enfoques mejores que tenemos los psicólogos. Si no el mejor, tal vez creería que es el más integral. Por eso lo considero el mejor. Nos da la posibilidad de estudiar al ser humano en contexto y eso es una gran ventaja. De repente no nos limita tanto a la hora de hacer un análisis desde cualquiera de las áreas que estudiamos. Bueno, ¿qué destaco del enfoque sistémico? Yo destaco que es un enfoque que, como lo decía antes, es integral, ¿no? Entonces, al permitir evaluar a la persona con todos los contextos, en las áreas en las que se mueve, cómo se interrelaciona, el efecto que eso tiene en la persona, pero también en las personas con las que interactúa, eh, permite que nos salgamos del estímulo-respuesta, de cuánto la persona eh, responde a solamente un estímulo y generamos la conclusión de la respuesta, inhibimos o quitamos, o sí, es más restrictivo. Mientras que el enfoque sistémico, al darnos tantos elementos de análisis, eh, sin dejar atrás lo que es la persona en sí, los recursos propios que la persona tiene, pero también estudiándolo en los contextos que se mueven, donde trabaja, donde estudia, donde vive, su familia, sobre todo su familia, ¿no? Porque son núcleos que se van estudiando. Son sistemas, está basado en la teoría general de los sistemas, entonces ves la persona como individual, su familia, cómo interactúa con ellos, pero también desde su familia con quién interactúa, en dónde, cómo, con quién, por cuánto tiempo, qué resultados ha obtenido y demás. Creo que es suficiente información para poder entender. Como psicólogo estamos para eso, para ayudar a la persona a entender qué es lo que está sucediendo en determinada circunstancia. Pueden ser demasiadas las problemáticas que se estén estudiando o las razones de consulta, y al tener todo eso permite que nosotros guiemos a la persona, que orientemos a la persona, porque en este caso no está, siento yo que el enfoque de sistemas nos permite ayudar a la persona a entender lo ¿qué crítica le haría yo al enfoque? Más que al enfoque, lo haría a la forma como los profesionales a veces utilizamos el enfoque, porque lo limitamos mucho. A veces nos quedamos solamente en lo básico, en interpretar las dinámicas familiares o la interrelación en la primera fuente, como a entender un poco a la persona solamente en su núcleo familiar y punto. Eh, Tal vez pienso yo que es por la complejidad que ofrece poder analizar todas las interrelaciones que entre todos los sistemas o entre todas las áreas de la persona se presentan y poder interrelacionarlas entre sí, que es como el deber ser, sería lo ideal. Tal vez por eso a veces lo limitamos mucho y quitamos muchas de las bondades que el enfoque nos puede llegar a ofrecer. Pero pienso que, insisto, en que el enfoque es bastante completo y que depende de nosotros como profesionales darle un buen sentido y poder sacarle al enfoque desde cualquier área el mejor provecho. La ausencia de esos tipos de análisis es que la tendencia de los estudiantes ahora está dada a muchos comportamientos como esos que se autoflagelan, los suicidios de los muchachos, las agresiones y el bullying, que tienen demasiadas razones que van más allá de la simple causa y efecto. En psicología social es necesaria. Tenemos que entender los contextos y pienso que no se trata de ir a hacer programas por hacer en la parte social y de simplemente utilizar los recursos estatales, sino que hay que ir a entender el contexto. ¿Y cómo se entiende el contexto si no es analizándolo de manera sistémica? Eso solamente llegando a algunas áreas, ¿no? Pero yo diría que no hay una sola área en la que más se utilice. Pienso que somos seres eminentemente sociales, que no lo podemos negar y que por eso es necesario estudiar a la persona en todo su contexto. Y eso lo ofrece o es una bondad. Bueno, y ante la pregunta de que en qué
en qué área es más útil su uso. Pues bueno, yo me atrevería a decir que es más útil en la parte clínica, sí, pero no puedo desvirtuar el uso del enfoque en las demás áreas del psicólogo. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, yo ejerzo la psicología organizacional desde el enfoque del desarrollo humano y es muy importante para hacer los diagnósticos, para estar analizando lo que está sucediendo en la organización y entender esas interacciones. El enfoque sistémico es absolutamente necesario para resolver algunas problemáticas que se presentan entre una y otras áreas, o para entender a veces el comportamiento de uno de nuestros trabajadores frente a determinadas circunstancias que a veces a la ligera no se pueden explicar, pero cuando tú entras a analizar a la persona desde todos los enfoques, desde todas las áreas en las que se mueve, a través de las bondades del enfoque sistémico, lo puedes entender. O sea que la organizacional a mí me ha sido de gran utilidad. Pero también hice algunos trabajos con la psicología educativa y a ver, es indudable que en la psicología educativa también se necesita, porque los chicos que llegan al colegio no llegan solitos, ellos llegan con grandes problemáticas que provienen de su familia. ¿Y cómo entenderlas si no es a través del análisis de su núcleo familiar y entender lo que él hace en el área educativa, que es donde el que se está moviendo, pero también en el área social, que es donde están sus amigos y demás? Y poder entender así por qué los chicos hacen las cosas que hacen y que a veces olvidamos, ¿no? Y que yo pienso que no, que precisamente por la ausencia de eso, a entender lo que le está pasando, a utilizar sus propios recursos para salir adelante, para tomar decisiones, para mejorar circunstancias, para ser mejor persona cada vez, para manejar las circunstancias en pro del bien de sí mismo y pues de su familia. No estamos para decirles qué hacer, pero sí para orientarles, para que la persona pueda tomar la decisión de cómo superar el, el tema. O sea, hay algo que yo utilizo mucho en estos análisis, y es decir que uno no puede resolver un problema si no conoce la causa real del problema, o si no lo reconoce como un problema primero, ¿no? A veces solo nos quedamos en los síntomas, y eso también es una ventaja que ofrece el enfoque. Nos quedamos en los síntomas y no vamos a la raíz real del asunto. Cuando llegamos a esa raíz, cuando entendemos todo, a veces el paciente se da cuenta de algo que ni él había pensado nunca. Termina saliendo a flote todos los recursos que la persona tiene y dándose cuenta que la respuesta la tenía él mismo, que es uno el que tiene la respuesta y que uno mismo puede resolverlo, y que el terapeuta está para ayudarle y guiarle. Esto si solamente hablamos de la parte de terapia, ¿no? De terapia de familia o terapia de pareja, o bueno, como le quieran llamar, porque depende del profesional y de la problemática a consultar, se le puede denominar. Pero hay otras áreas en las que el enfoque sistémico se utiliza y es de gran utilidad. Así que de alguna manera estoy hablando de la generalidad, muy enfocada a la parte clínica, sin desconocer que se utiliza